Comenzando en honor al tiempo, tuvimos un caso de un varón de 34 años de edad, fútbol amateur, practicaba fútbol amateur, tenía antecedente de una cirugía previa de 2 años, hacía evolución, en la que se le había hecho una plastia del ligamento cruzado anterior con la técnica de hueso, tendón, hueso. Él acudió porque refería a mucha inestabilidad, dolor y eh, nunca estuvo conforme con posterior a esa primera cirugía. Eh, en las preguntas él refirió que extendía, pero siempre tuvo una rodilla tensa. Negó cualquier tipo de antecedente traumático postquirúrgicos y nunca volvió a las canchas, no llegó a jugar. Bien. Eh, en cuanto a la semiología, eh, Lagman positivo, tenía un cajón anterior positivo, pivot shift positivo también, tenía un dolor bien puntual en la línea articular externa y una atrofia leve muscular, sí, porque todo en estos 2 años él estuvo haciendo fisio, estuvo haciendo gimnasia, entonces tenía disminuido de diámetro, pero no tanto. Las imágenes radiológicas no las pude conseguir en este momento, pero tengo la imagen de una escanometría que se le había pedido, postquirúrgica. No sé si es que se alcanza a ver el, eh, el tornillo interferencial de la tibia y un poquito vertical el tornillo interferencial femoral. Eh, Eso es lo que pudimos ver previo a la cirugía. Tenía una resonancia magnética que nos dio unos datos también de lo que es eh, los túneles previos que tenía, ¿sí? Tanto femoral como tibial. Eh, Podíamos ver que tenía un túnel tibial en una posición bastante aceptable, pero el femoral estaba un poquito, así como dije, vertical y bastante anterior. Con estas imágenes, lo que nosotros propusimos fue revisar esa plastia con la técnica de isquiotibiales y más un refuerzo extraarticular con la técnica del EMER. Eh, Retiramos el injerto sin complicaciones y quería mostrarles unas imágenes de cómo cómo vimos o dónde vimos eh, ese primer túnel femoral. No sé si es que ahí veo Sí, perfecto. dos Perfecto. segunditos, veo si es que se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Eh, Vemos El que a la tornillo derecha de la previo. pantalla anterior y nuestro segundo túnel ya con los hilos pasados como para poder levantar el injerto para tener más o menos una comparación de dónde había quedado el primer túnel y dónde fuimos a ubicarnos nosotros en esta segunda técnica. Bien. ¿Qué túnel te dio? Que se lo ve chico, pero no sé si es una ilusión. El Nueve, túnel que hiciste vos. ¿Nueve? 9. 9. Mira, bien. No, se lo ve chico, pero no es. No, no, Bien. no. Bueno, esa era una imagen mirándola del portal medial y esta es del Ujú. portal lateral, ¿sí? Me dio para retirar el tornillo, ¿sí? Pudimos ver bastante bien el tornillo ahí en la artroscopía, así que confeccionamos todo el túnel y después retiramos ese tornillo. Bien. Bueno. Ok, ok. Eh, Después de esto.
Aquí en esta imagen se nota bastante bien el cruzado posterior íntegro atrás y el posicionamiento una vez más del túnel femoral, bastante anterior. Después de Sí, la parte intraarticular, pasamos a la extraarticular, en donde eh, eh, confeccionamos una bandeleta de la banda iliotibial de 9 milímetros también. La preparamos y la fijamos en un punto posterior y proximal al epicóndilo externo. Este paciente contaba con un arpón, así que pudimos fijarlo bien sin inconvenientes también. La radiografía postquirúrgica y este caso fue hace semana y media, así que la rehabilitación y demás va a ser para una próxima reunión. bien. Y el tornillo distal, tuyo era de PIC y lo que vemos ahí es el previo, ¿verdad? El previo, sí. Ah, Al hacer el abordaje para retirar los isquiotibiales, eh, quedó ahí, vimos la cicatriz, así que pude hacer, no sé si es que se nota, se puede percibir un poquito hacia medial el nuevo túnel, ¿sí? sí, se ve acá. El Sí, túnel no, no anterior sé si me estaba lo puedes bastante mandar. bien, ¿sí? Está Un como poquito, paralelo al previo y un poco medial, sí. Lo que hicimos fue pero bueno, la salida estaba bien. sacarlo un poquito más anterior, pero el túnel de la primera cirugía estaba aceptable. Está bien, bien. ¿Y qué pensás del implante femoral del botón? Poquito posterior, si es Ujú. que vamos a, a criticar, quedó un poquito hacia posterior. Bien. Realmente ahí intraoperatorio el túnel estaba completo. En las imágenes, por lo menos en las que yo siempre acostumbro a mirar el túnel, si es que tengo buena pared posterior y tenía entera la pared posterior. Bien. ¿Y qué longitud tenía el túnel? ¿Te acordás? De 25, 25. 25, sí, Bien. Bueno, sí, se lo ve un poquito posterior y eso es porque está bastante bajo, digamos, en posición anatómica está bastante más posterior, más cerca del cartílago articular del cóndilo posterior. No sé si me explico, pero ahí, por más que le des una flexión máxima, es posible que te quede un túnel un poquito más corto y posterior, digamos, ¿no? Porque no te da el ángulo como para que salga más hacia adelante. ¿Mm? Y sí, después, bueno, y lo que te quería preguntar, porque no lo mencionaste, pero la fascia lata, el injerto de fascia lata para hacer la Lemer, ¿lo pasás sí, por debajo del ligamento lateral externo o lo sí, dejás o sí, pasás la directo? modificada. Bien, Lo entonces suelo hacer la pasando. modificada Ujú. para tener esa polea del ligamento lateral, colateral lateral, Bien, como para poder tensar un poquito más y te da un poquito más de margen para tirarlo más para arriba. bien. Y bien, otra cosa, otro gesto que hiciste fue sacar el tornillo femoral, que Sí, no me parece mal, digamos, o sea, está bien, pero también se puede dejar y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, llevaba poco tiempo operado, lo 2 años. tenías a la vista, digamos, sí, yo creo que también lo hubiera sacado. Pero no hay que emperrarse en sacarlo, digamos, como para, como enseñanza. Por ejemplo, acá quedó el tornillo tibial y no pasa absolutamente nada. No es que uno debe sacar los implantes previos porque la agresión que genera es peor que el beneficio de retirarlos. Así Así que si mismo. no les molestan los implantes previos y no los tienen así tan sencillos para sacarlo como este caso, mejor dejarlos y no tocarlos. Acá, Exacto. digamos, en el túnel femoral no está mal, está bien, pero hay diferentes, digamos,
opciones de poner el túnel femoral en una posición o en otra. Ujú. Yo elijo una posición un poco más anterior en sentido anatómico y más superior en lo que estamos viendo en la artroscopía, no ir tan pegado al cartílago posterior del cóndilo. Es decir, piensen que cuando la rodilla está en flexión, marcalo, Rubén, para que se vea en la pantalla lo que es el cóndilo posterior, es decir, donde está el botón hacia abajo, digamos. Eso es el cóndilo posterior, entonces si yo voy muy cerca del cóndilo posterior en mi posición, me va a quedar un túnel más corto y corro el riesgo de romper la pared posterior. Bien, bueno, ¿qué más, Rubén? ¿Querés contarnos algo más? Pues ya la cirugía, por lo que me decís, terminó. ¿Qué Sí, pensás que pasó? ¿Por qué falló qué situaciones de falla ves en este paciente, digamos, ¿no? No la y, nombraste, pero recalquémosla. y justamente una de las, eh, lo que habíamos notado ya previo a lo que fue la cirugía, eh, es el túnel tibial muy anterior. Perdón, el El túnel femoral. fémur muy anterior. Ese túnel femoral tan anterior es como que uno dice, bueno, listo, acá tengo la prueba de la falla de la construcción, con lo cual el paciente puede no tener ningún tipo de predisposición para lesionarse el injerto y con ese túnel anterior se rompió solo. Ahora, uno igualmente tiene que sospechar otras situaciones. Si tenía alguna otra circunstancia que vos puedas ver en los estudios previos, como Eh, para pensar que podía tener alguna predisposición y por eso le agregaste el Alemer, porque uno podría decir, bueno, yo ya sé, ya vi que el problema fue que el túnel femoral era demasiado anterior. Listo, le hago una reconstrucción con isquiotibiales y no hago ningún gesto extra articular como el que hiciste. Es decir, sí. ¿qué te motivó a hacer el gesto extraarticular más allá Y de que es una revisión y esa es una de las indicaciones, ¿no? tenía una inestabilidad, eh, tenía inestabilidad bastante grosera. Bien, bueno, eso se llama pivote explosivo y es Sí, otro de los parámetros para decidir agregar una protección del injerto. Es decir, estas reconstrucciones, estas reparaciones laterales son situaciones que uno agrega para cuidarlo al injerto de alguna manera, ¿no? ¿Y qué otra cosa podrías decir? Porque hay otra cosa que se veía en esa radiografía que le pidieron, esa teleradiografía. el, ya el deterioro del compartimiento externo. Tenía un poquito de alteración de la... acá tenemos los perfiles bien, bárbaro. Volví a la radiografía, es decir, tiene un ligero varo, y el varo es una de las circunstancias que pueden elongar el injerto, ¿sí? Acá, lógicamente, donde estaba puesto es incompatible con que esto funcione demasiado tiempo, por lo menos. Si bien hay pacientes con baja demanda que el túnel está en el fémur no tan anterior como este, pero está anterior y funcionan bien, pero lógicamente no es el túnel que a uno le gustaría ver de una cirugía suya, ¿no? Tiene un ligero varo y el varo también es uno de los factores que predispone. Y en el perfil hay Consulta, Enrique. algún tipo de alteración de la inclinación del platillo, como para que repasemos todas las causas óseas de rotura del injerto. Bien, ahí a simple vista uno podría decir que no tiene una inclinación excesiva del platillo tibial, es decir, ustedes saben que una inclinación de más de 12 grados del platillo tibial con respecto a la diáfisis tibial es otro de los factores que predisponen a la rotura del injerto. Los otros dos factores óseos son la hipoplasia del cóndilo externo y el intercóndilo estrecho. ¿M? Todas cosas que en los estudios previos podemos definir desde el punto de vista óseo y pensar si nuestro paciente va a tener
digamos, va a tener una predisposición para lesionarse el injerto que le coloquemos. Y en ese caso, tomar una definición que hoy por hoy lo más utilizado son estas reparaciones o estas ayudas laterales, digamos, ¿no? Los refuerzos laterales. Bien, Una, una consulta, Enrique. sí. Dijiste en el varo en una rodilla inestable. ¿Vos le haces algún gesto ahí previo a la cirugía? Con este grado de varo no. Con este grado de varo no, porque está en 0,1. Pero si tuviera más de 5 grados de varo, es para... Y si estuviera todo bien, ¿eh? Ojo, porque acá, lógicamente, hay una falla grave técnica en la cirugía previa. Entonces, es como que, está bien, puede pasarle más de una cosa al paciente al mismo tiempo, pero acá claramente la causa de la falla está en una falla técnica en el túnel femoral. Pero todas estas cosas, para refrescarnos las causas de falla del injerto, vienen bien, ¿no? El varo, no, digamos, que es algo que él tiene, más allá del error técnico, ¿no? Y bueno, acá es inadmisible la posición del túnel femoral, ¿eh? Volvé al perfil previo. Vamos a ver el túnel bien. Bueno, ahí el túnel femoral está por lo menos 2 centímetros por delante del lugar donde debería estar, ¿no? Y otra cosa que veo es que el tornillo tibial está bastante horizontal, no sigue la dirección del túnel, y eso lógicamente es un problema para la fijación que ese tornillo le brindó al injerto del lado tibial. ¿Me explico? Es decir, está digamos, divergente con respecto al túnel y a la lógica posición del injerto dentro del túnel, ¿no? Es decir, que la fijación que hizo el tornillo del injerto fue parcial. ¿M? Otra causa de falla, ¿no? Y otra de las cosas que no sé si tenía o no, porque la resonancia a veces es engañosa, pero parece tener un ligero recurvatum. Vamos entonces ahora a la parte ligamentaria. ¿Tenía un recurvatum o no? No, No. no, Bien. no, no. Bueno, pero para repasar las causas de falla del injerto, el recurvatum es una de ellas que habitualmente está asociada a hiperlaxitud ligamentaria y habitualmente asociada a pivote explosivo, ¿eh? Es decir, cuanto más hiperlaxo sea el paciente, el pivot va a ser más intenso. Esto corre más para las lesiones primarias, pero lógicamente en revisiones también puede darse de que si un paciente que tenga hiperlaxitud, lógicamente va a tener más inestabilidad en las maniobras. ¿Mm? Así que todas estas cosas van dirigiendo la pauta de la protección lateral, que es indispensable en revisiones de técnicas bien hechas previamente, es decir, si ustedes vienen acá en los túneles en buena posición, sí o sí tienen que hacer la protección lateral y aunque haya una falla técnica grosera, digamos, siempre es más precavido hacer una protección. Así que lo habitual es que el consejo sea revisión es sinónimo de protección lateral hoy por hoy. ¿Mm? Bien, ahí está ¿Tenés alguna otro slide para mostrar? ¿O este es el No, 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 último? no tengo. Este es No el tenés. último. Volvé entonces a la Lemer modificada. Ahí entonces, fíjense cómo está el injerto de la fascia lata tomada. Ahí, digamos, la rodilla hay que colocarla en un mayor grado de flexión para poder identificar bien el ligamento lateral externo, pasar esos hilos por debajo del ligamento lateral externo, desde adelante hacia atrás. Si yo paso los hilos de adelante hacia atrás, cuando tenso los hilos, el injerto va a quedar por debajo del ligamento lateral externo y
fijo la punta de ese injerto a la cortical, como bien dijo Rubén. Bien, bueno. Entonces, Enrique, en estábamos ese punto, repasando cuándo hago esto en una primaria, porque en una revisión es bastante sencillo, porque lógicamente es prácticamente siempre, y elegiste un método que es el mismo que uso yo habitualmente, que es un anclaje. Me parece lo más práctico, lo menos invasivo, y me da un índice de fijación suficiente para lo que estoy buscando de este injerto, que no es que cumpla con la función del ligamento cruzado anterior, sino que lo proteja. Pero Enrique, también se pueden hacer reconstrucciones, también se puede fijar con tornillo de interferencia o con grapas, es decir, hay muchas formas de sostener esto y las dos situaciones que se pueden usar es reconstruir el ligamento anterolateral, es decir, poner un injerto de un semitendinoso o volver con el injerto si sobró, digamos, por el mismo túnel femoral, rescatar parte del injerto y pasarlo hacia adelante y llegar hasta el Yardí, es decir, eso lo hacen mucho los italianos en Bolonia. Hay muchas formas de lograr el mismo objetivo del refuerzo lateral. Creo que la mayoría usamos esta, ¿no? Rubén, ¿me quería decir algo? en, en punto atrás, técnicamente nomás, Enrique, ¿a cuánto le fijas? En rotación neutra, Neutra. ningún tipo de valgo en ese momento, el Nada. eje neutro. Y el grado de flexión, ¿en cuánto lo fijas? Entre 70 y 90. Ya, Entre 70 y 90. No hay que darle ni valgo ni rotación porque vos no querés que este injerto provoque pense. una sobrecarga del cartílago externo, digamos, ¿no? Que es digamos, el peligro de hacer las protecciones laterales es generar una artrosis en el compartimento externo. ¿Mm? Una Entonces, hipertensión. a eso tenemos que estar muy atentos porque en finales de los 60 que esta técnica del Emer era súper usada para reconstruir el cruzado anterior, antes de que aparecieran las técnicas con túneles en el fémur y en la tibia. Se usaban estas técnicas extraarticulares y se sobrecargaba el compartimento lateral, entonces después aparecía la artrosis del compartimento lateral. Entonces, en fines de los 60, creo que en el 68 hubo un congreso mundial en Estados Unidos y hubo un consenso de prohibir esta técnica, de no se hace nunca más. Es decir, también estaban apareciendo las técnicas de reconstrucción intraarticulares con túneles y fue totalmente, digamos, obsoleta esta técnica como técnica única cuando apareció la técnica de Clancy, digamos, ¿no? Clancy es hueso, tendón, hueso. ¿Eh? Entonces, esto los cirujanos de rodilla ya lo dejaron de hacer una vez y tenemos que ver qué pasa en los próximos años, si lo vamos a dejar de hacer o con estas modificaciones no provoca este grado de sobrecarga del compartimento lateral. Por eso la idea es pensarlo en una protección durante 1 o 2 años de la reconstrucción y que después se elongue. Es decir, yo no pretendo que esto sea eterno. Es decir, después quiero que se elongue, porque si no se elonga, va a sufrir el paciente una sobrecarga puntual del cartílago articular. ¿Mm? Ese es un poco el concepto de estas técnicas de refuerzo, ¿no? Bien, Ok. estábamos sobre todo para los fellows que están participando, es decir, repasando otros, otras situaciones que pueden complicar la vitalidad del injerto del cruzado anterior. Y habíamos hablado de las óseas, empezamos a hablar de las ligamentarias. Bien, dentro de las ligamentarias, cualquier asociación, digamos, con otras lesiones ligamentarias, que eso
tenemos que buscarlo en el examen clínico sobre todo y en las imágenes de resonancia, las lesiones del ángulo posterolateral o del ligamento lateral interno, del ligamento cruzado posterior, lógicamente empeoran la capacidad de nuestro injerto de sobrevivir. Así que, junto con la hiperlaxitud, el recurvatum, que está todo hablando de situaciones ligamentarias, también están las lesiones ligamentarias en pacientes no, digamos que no tengan hiperlaxitud. Es decir, y hay que buscarlas y no hay que quedarse con el diagnóstico del ligamento cruzado anterior solo, sino que hay que buscarlas porque frecuentemente nos vamos a encontrar con lesiones ligamentarias. Y dentro de las lesiones, también las lesiones meniscales, digamos, ¿no? Porque cualquier lesión de la rampa o del cuerno posterior, de cualquiera de los dos meniscos, va a aumentar el grado de inestabilidad anteroposterior. Así que eso es otra cosa que tenemos que buscar, mirar y no pasar por alto, ¿no? Es decir, las lesiones asociadas meniscales juegan como si fuera una lesión ligamentaria extra en la rodilla. Entonces usted les queda el ligamento precioso, pero si queda una inestabilidad secundaria, también lo van a poner a ese ligamento en riesgo, ¿verdad? Este paciente, ¿cómo tenía los meniscos, Rubén? El externo, le habían hecho ya una menisectomía bastante Bien, amplia. bien, bueno, es una situación muy negativa, eh, porque el refuerzo lateral sin duda va a empeorar la sobrecarga lateral, ¿no? Por lo menos no va a ser como si nada, es decir, ya hay trabajos de aumento de la sobrecarga con las técnicas modernas también, pero bueno, como les decía, falta mucho para definir si esto se va a prohibir en algún momento, ¿no? Por ahora funciona bien porque la verdad que bajó mucho el índice de rotura de injerto, pero no quiere decir que no pueda en el futuro tener un problema nuevo esto, ¿no? Pero bueno, creo que hoy por hoy está bien hacerlo. ¿Mm? Veremos en el futuro qué pasa, hay que estar atento, digamos, Enrique, para dar un buen consejo, digamos, ¿no? Decime, Rubén. en las primarias, en las reconstrucciones primarias de ligamento cruzado anterior, ¿solés hacer esta técnica o alguna otra de refuerzo? Bien, sí, sí, sí. Sin duda estuvimos nombrando todos estos parámetros para definir cuándo hacerla. Nombramos los óseos, nombramos los meniscoligamentarios, nombramos la hiperlaxitud y la edad del paciente y la expectativa deportiva son otros dos de los parámetros. Digamos, yo, si tengo un paciente menor de 25 años, es uno de los factores que inclinan la balanza hacia sí hacer el refuerzo. Y también, si tengo, yo cuando hago la evaluación bajo anestesia, el paciente tiene un pivote explosivo, en eso ya lo nombramos, pero tiene una expectativa deportiva de deporte de contacto, también es otro factor que inclina la balanza hacia el refuerzo lateral. ¿Mm? Así que creo que estamos nombrando ya prácticamente todos, pero son otros factores a tener en cuenta para definir el refuerzo lateral y hoy por hoy, como les decía, es la opción a seguir, ¿no? Es decir, no, no está definido que esto sea un problema todavía, así que lo que tenemos que hacer es proteger el injerto, ¿no? Ante todas estas circunstancias que nombramos que ponen en riesgo el injerto, ¿no? Muchos ya lo están haciendo en forma Regular, sí. regular, a todos sus pacientes le hacen el refuerzo lateral. A mí me parece un poco exagerado. Yo, por ejemplo, la semana que viene tengo una mujer de 60 y pico de años, con una inestabilidad subjetiva grosera, con una lesión del cruzado anterior. No le voy a hacer un refuerzo lateral. Es decir, ahí. ¿Por qué? Porque no tiene expectativa deportiva, tiene una inestabilidad que
lógicamente le perturba, pero toda su vida su ligamento cruzado anterior estuvo sano, es decir, que tuvo años para rompérselo si tuviera un factor de riesgo, ¿verdad? Con lo cual no tiene mucho sentido agregarle otro gesto. Pero bueno, como les decía, hay mucha gente que está haciéndolo a todos sus pacientes. Y también aparecieron trabajos que isquiotibiales más LED versus HTH es mejor isquiotibiales más LED. Así que también hay muchos que están migrando de isquiotibiales, están migrando hacia isquiotibiales más LED y que eran defensores acérrimos del HTH, digamos, ¿no? Sí, Así que estamos en un periodo de cambio, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. No está definido todavía qué es lo mejor para hacer. ¿Mm? ya. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio que El nos quieran auditorio, hacer? Juanjo, A ver si Sí, hay tengo acá en una pregunta, no sé si el acá doctor Ariel quiere hablar o digo yo la pregunta. acá hay una pregunta que yo lo estoy leyendo. Sí, Dice si hay hipoplasia del cóndilo. Sí, la hipoplasia del cóndilo es un factor para hacer LED, digamos, en el primer evento. ¿Mm? Lógicamente, cuanto más se agregan situaciones, más fuerza tiene la indicación. Pero la hipoplasia del cóndilo es uno de los factores óseos y los factores óseos son mucho más complejos, digamos, ¿no? El recurvatum o la inclinación posterior exagerada son cosas como para decir, bueno, no, perdón, el recurvatum o la inclinación posterior exagerada y el hipoplasia de cóndilo o un intercóndilo muy estrecho, si no lo podemos resolver al intercóndilo estrecho, hay que inclinarse por el LED. ¿Por qué? Porque no son circunstancias que uno pueda modificar. Es decir, mejor protegerlo al injerto. También en el caso de la inclinación posterior exagerada, es una cirugía muy cruenta resolverlo con complicaciones todavía no del todo definidas, pero hay dos cosas con la osteotomía correctora de la inclinación posterior, que es el aumento del recurvatum y el- la rótula va a quedar relativamente alargada, vamos a decir. Entonces, si el paciente tiene una hiperlaxitud o algo, o una rótula alta, le va a quedar muchísimo más alta, digamos, ¿no? Así que todas esas cosas son, en teoría, buenas, se hacen poco frecuentemente hasta que se empieza a hacer masivamente y aparezcan los problemas, ¿no? Esto del LED ya se está haciendo bastante masivamente, así que van a empezar a aparecer los problemas seguramente y ahí se llegará a un equilibrio de definir esto pros y contras, ¿no? Este, pero bueno, hoy por hoy es una herramienta a utilizar como para decir, bueno, yo hice todo lo que estaba a mi alcance año 2024 para que no se te rompa el injerto. Y sin exponerte por los conocimientos actuales a una complicación nueva, ¿no? ujú, Así que la decisión me parece muy buena. ok. doctor Moya, una consulta. En caso de ruptura y la utilización de injerto cadavérico, ¿usted recomendaría o siempre en caso de que se pueda del mismo paciente? Obviamente sí hay diferencia, pero sí tiene experiencia en eso. Bien, el injerto cadavérico es, como ustedes saben, tiene un índice de re-rotura mayor y es mucho más costoso, lógicamente. En general yo no lo hago, pero opciones son los dos extremos, o pacientes añosos que tienen baja demanda, o pacientes que no les importa romperse de vuelta y que necesitan volver rápidamente.
Entonces ahí podemos empezar a jugar con injertos cadavéricos más algún refuerzo, y refuerzo del injerto me refiero en este caso, y hablándolo con el paciente, lógicamente, de tratar de bajar los tiempos, a pesar de que puede ser no una cirugía definitiva, ¿no? Pero me parece que, por lo menos por la población que yo trato, solo lo pensaría en una persona añosa, con alguna alteración que no me permita usar todos los injertos disponibles. Y en ese caso no iría a la otra rodilla, por ejemplo, que en un joven sí. Mm. Más pensado en una revisión de un paciente añoso, digamos, se tienen que dar bastantes circunstancias. Perfecto, perfecto, doctor. Doctor, hay otra pregunta también del auditorio. El Ok. doctor Hernán Servín. Pedimos de rutina escanometría en rupturas. Pregunta Yo el la profesor. pido cuando en el examen clínico veo una alteración del eje. No sé, Rubén, si vos haces algo También, diferente, pero no, doctor, si también. el eje está normal en el examen clínico, no lo pido. Y si el eje está alterado en el examen clínico, lo pido en rupturas y en Primario. rupturas primarias, digamos, ¿no? Pero sí, es otro de los factores a tener en cuenta y digamos, también en la radiografía, lógicamente no hace falta que sea una telemetría para medir la inclinación posterior de la tibia, o al menos para tener una idea, para ver si se pide un estudio más sofisticado para medirlo, ¿no? Pero sí, son factores de riesgo a tener en cuenta. En cuanto a ya que estamos en esta pregunta, nomás, doctor, tomografías para darte una idea de los túneles. Claro, acá no había dudas, digamos, pues estaba tan mal el túnel femoral que no había duda que ibas a tener espacio suficiente para hacer el túnel en una buena posición sin convergencia. El problema hubiera sido que te encontraras con un túnel lo suficientemente mal como para no repetirlo y lo suficientemente bien como para no para tener que converger con ese túnel, y ahí puede ser que tengas que hacer una cirugía en dos tiempos. Por eso, algo muy importante que me surge decirles, el timing de una cirugía de revisión. Yo siempre empiezo por artroscopía, digamos, no saco el injerto hasta que no estar seguro que hice el túnel femoral. Es decir, yo hago el túnel femoral y saco el injerto en una revisión. No saco el injerto antes, porque si no, me lo tengo que guardar al injerto. Si no la puedo, si yo el túnel tibial sé que lo voy a hacer como sea, digamos, no me va a ofrecer dificultades, porque puedo entrar en otro ángulo, sacar el tornillo, digamos, el túnel tibial no es un túnel problemático, pero el túnel femoral sí. El túnel femoral puedo no tener un espacio adecuado para hacerlo y definir una cirugía en dos tiempos, es decir, injertar el túnel y hacerlo en dos tiempos. Así que lo primero que hago es asegurarme que puedo hacer el túnel femoral y después sacar el injerto. ¿Mm? Después hay muchas formas de resolverlo, por ejemplo, usar un mega tornillo de interferencia o para cubrir, o un doble tornillo. Yo con un paciente usé doble tornillo, es decir, cubrí el orificio con un tornillo y hice todo por detrás de pique en este caso, lógicamente, ¿no? No un tornillo de titanio. Es decir, hay muchas cosas para salir del paso y hacerlo en un solo tiempo, pero antes de sacar el injerto estén seguros de que pueden hacer el túnel femoral. Y no solamente de que pueden, sino de hacer el túnel femoral. Enrique, y si fuese el caso, eh, ¿te permitirías ir hacia un posicionamiento del túnel femoral más isométrico, ya que tenés planeado hacer un refuerzo para lo que es la rotación? Entonces, no tan acostado e ir un poquito más vertical.
Bien, yo, como les decía antes, yo lo hago más vertical de que lo que vos hiciste en esta cirugía siempre. Pero lo hago transportable, es decir, que al techo del intercóndilo ni siquiera puedo llegar. Pero lo hago en una posición equidistante de toda la huella, en una posición equidistante y bien posterior. Eso me permite hacer regularmente túneles de 30 o más y, digamos, con un escaso número de roturas del injerto, digamos, ¿no? Con un bajo porcentaje de rotura del injerto, que es los principios de Howell de la técnica ideal, que cada letra tiene de ideal de isométrico, no me acuerdo exacto, tendría que repasarla, pero la I es de isométrico, la D, equidistante es la E, eh, y bueno, cada letra tiene su razón de ser, digamos, ¿no? Pero la posición es no de ninguna manera vertical, de ninguna manera Sí, vertical, pero sí en el centro de la inserción, más hacia el lado de la fibra del haz anteromedial que del posterolateral. Es decir, el concepto que yo sigo reconstruye más el haz al medio. anteromedial que el posterolateral. Y eso, bueno, me decía, tiene como una comprobación de décadas de buenos resultados, digamos, ¿no? Sí. De hecho, cuando yo empecé a hacer en, debe haber sido en 2000, después del 2010, 2011, 2012, empecé a hacer anatómico, empezamos a hacer un índice de fallas altísimo. Y bueno, yo de alguna manera pienso que esto del refuerzo lateral vino a compensar el exceso de fallas de los del túnel anatómico femoral a rajatabla, digamos, ¿no? De ponerlo en el medio y no más del as anteromedial. Es decir, era tal el índice de rotura que teníamos que hacer algo para que no se rompa, digamos, ¿no? Y una de esas cosas es el refuerzo lateral. En mi opinión, ¿eh? Ojo, esto no es que Ok, está. claro. Sí, Pero bueno, un caso muy interesante y calculo que va a andar muy bien con todo lo que le hiciste. El tema del menisco externo previamente resecado es lo que más me preocupa de este paciente. Probablemente haga alguna lesión osteocondral en breve, es decir, en 6 meses o un año. Probablemente haga algún tipo de lesión osteocondral del cóndilo externo, hay que estar atento a eso y, y ofrecerle algún tipo de solución. Tiene a favor que tiene un varo, entonces eso le va a quitar carga al compartimento externo, pero hay que estar atento a esto para aconsejarle medidas de disminución del impacto, ¿no? ¿Él es un loco del fútbol o es una persona tranquila? es un loco. Bueno, entonces, bueno, ahí hay que las recomendaciones de la superficie, del calzado, ¿eh? Todas esas cosas como para mitigar un poco el impacto, ¿no? Y que no desarrolle. Y del lado medial, Rubén, ¿tenía algo en el menisco interno? ¿Estaba Impecable. sano? El medial impecable. Impecable, bueno. Sí. Eso le juega muy a favor por el varo, ¿no? Por el ligero varo que tiene. Así que bien. ¿Y 34 era? 34 años. treinta y Sí. cuatro No, está bien, ya. Se tiene que casar y listo. Sí. Enrique, Sí, para la movilidad, para empezar la movilización de esto, ningún inconveniente con este refuerzo, con el EMER, no. sin Yo problemas. digamos, si no tiene nada meniscal, Ujú. en el sentido, si no le hice una ¿Alguna sutura sutura? meniscal, los manejo igual que el cruzado anterior, la Una reconstrucción, como aislada. único gesto de la reconstrucción. Y que los primeros 15 días los cuido con férula de muletas
empiezan a movilización pasiva a la semana, activa la segunda semana, y lo mismo la carga, es decir, cero carga hasta la primera semana, entre la primera y la segunda semana inicia la carga progresiva según tolerancia. Si a la segunda semana el paciente las férulas muletas le molestan más de lo que le beneficia, le digo que no las usen más. Es decir, que a partir de la Profesor, segunda semana podrían dejar las férulas muletas y, por supuesto, hacer un trabajo progresivo a partir de ahí, pero sin descarga del peso y sin inmovilización. profesor, tengo otra consulta del doctor, el profesor Kelvin, Servim. bien. Podemos Un hablar de un porcentaje porcentaje. aumentado de rerupturas después del primer evento. A ver, ¿podés, Hernán, explicarnos un poquito la pregunta después de un primer evento de... Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. No, la Hola pregunta Hernán, es, ¿cómo andás? bien, profesor, la pregunta es en el contexto, profe, de que si ya hubo un primer evento, teniendo en cuenta todo lo que ya estuvimos hablando, podemos hablar de un aumento, de una probabilidad de poder decirle al paciente, mira, ya te pasó una vez, estamos tratando de corregir las cosas que probablemente estuvieron mal en la primera cirugía, pero existe una probabilidad nuevamente más aumentada que pueda hacer una nueva ruptura después del primer evento. Bien, es decir, de este paciente en particular estamos hablando, ¿verdad? Así mismo, profesor. Bien. Yo a este paciente le diría que tiene muy pocas chances de que se le rompa de vuelta el injerto. Muy pocas. Porque, es decir, sin decírselo, es decir, en la técnica anterior tenía una situación que promovía que se te rompiera el injerto, pero ahora se corrigió y estás protegido con todo el armamentario que sabemos para que no se te rompa de vuelta. Estadísticamente, entre 2 y 3% de probabilidad de que te rompas esto. Eso le transmitiría. Es decir, que es la realidad, digamos, ¿no? Tiene un injerto ahora en buena posición, protegido, y hubo un error previo, claro, y la situación en contra que tiene, que es la ausencia del menisco externo, está compensada con el LED. Así que, digamos, espero una baja posibilidad de que tenga una lesión nueva. Lo que me gustaría ver, eh, que ahí lo anoté porque el cruzado posterior, yo le vi las fibras más superiores ahí sí, ahí en el video, y no sé si la resonancia tenés, después veamos el video primero, pero no sé si tenés la resonancia alguna que se vea el corte del cruzado posterior, porque lo vi medio descubierto al cóndilo interno en la parte. Ahí, ¿ves? Ahí se ve como que está limpiado, no sé. Es decir, los meniscos femorales los veo ahí pasando alguna cosita abajo, Retrosonar. pero claro, ese es el cruzado posterior, pero los meniscos femorales que deberían estar abajo, no sé cómo, ahí y más Ah, adelante, de donde está la manito, no los veo insertados los meniscos femorales. No sé si se habrán roto en el momento de que se rompió el posterior y se tiene- atrofiaron después o si se los limpiaron en la primera cirugía, pero digamos, los meniscos femorales no los veo. Veo el as ya no, anterolateral, pero el póstero-medial del no tanto. posterior no lo veo tanto. No sé en la resonancia si se ve en los cortes que tenés de resonancia. A ver, ahí no se ve, ahí tampoco. Ahí menos. No. Pero bueno, no, es más que nada es decir, le faltarían los meniscos femorales a mi gusto, digamos, o a mi observación en la imagen de la artroscopía. Y a ver qué más anoté. No, yo también. No, ya está, ya hablamos.
De lo que anoté ya hablamos de todo. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio. Profesor, esa es la parte que preguntó el profesor Morel sobre la recuperación, porque tenemos muchos fisioterapeutas que están presentes y de Bien. repente es importante para nosotros como fellow saber también el manejo. Hay muchos manejos que se traspasan eh, con los años, pero si hay alguna modificación en la rehabilitación de estos pacientes, o si el mismo patrón de un ligamento cruzado normal. Bien, claro, hay que ver qué es lo que hacen en un cruzado normal, digamos, ¿no? Pero a ver, eso es, tiene muchos, tiene muchas aristas el tema de la rehabilitación y cada paciente debería ser tratado de manera personalizada. Este paciente que viene de una revisión y viene de un LED y que el injerto fue suficiente y no hubo ningún tipo de complicaciones y tiene una tendencia más hacia la rigidez, por lo que nos comentaba Rubén, yo lo movería muy rápido. Es decir, lo que evitaría sí es situaciones de sobrecarga, del peso, pero de la resistencia que se le ofrezca a los ejercicios de cuádriceps e isquiotibiales, pero sí iría rápido con el movimiento. Es decir, iría rápido con el movimiento, no lo dejaría mucho tiempo inmovilizado y no le quitaría carga del apoyo del peso corporal. En velocidad de marcha no tiene por qué pasar nada. El refuerzo lateral es una técnica que mientras él no haga giros en flexión, no le va a pasar nada. ¿M? Y que, como les decía, yo no quiero que eso se quede rígido, al contrario, eso quiero que se vaya elongando con el tiempo, así que no lo protegería específicamente por eso. Pero sí, con las características así, cuando uno tiene un paciente que da más para rigidez, tenemos que moverlo rápido, insistirle y revisarlo, que recupere la extensión completa, que recupere el vasto interno. Eso es fundamental para que no haga una pérdida de la extensión completa. Es decir, que estaría muy preocupado por el tema de la extensión completa en este paciente más que otra cosa. Y la inmovilización prolongada o la falta de apoyo tienden a atrofiarle el movilizador activo, vamos a decir, de la extensión y termina siendo contraproducente el cuidado, ¿no? Excelente, El profesor. paciente lo movería Gracias. rápido. Pero sí, me parece muy importante, por eso como ver en cada paciente qué vas a hacer, digamos, ¿no? Y charlarlo con el kinesiólogo. Pero a este paciente yo trataría de llegar a un proceso así de que esté sin dolor, sin inflamación lo antes posible, para que empiece a mover rápido y ejercicios para ganar el vasto interno lo antes posible. Y después, bueno, que vaya progresivamente recuperando la fuerza muscular y la actividad en los diferentes aspectos de las posibilidades que da la rodilla, pero el LED no me juega como algo limitante, digamos. ¿Alguna Perfecto, profesor. complicación, Enrique? ¿Mm? Aparte de alguna infección o alguna otra complicación, mayor dolor en el paciente, algún hematoma. ¿En revisiones? No, O... en estos refuerzos. Ah, no, no, para nada, no. No. Nada, no, no. Habitualmente, salvo algún paciente puntual, no suelen sangrar más los LED. Para nada. No, no. Por lo menos no me pasó, digamos, ¿no? De que haya alguna infección. Alguno que ha sangrado más, sí, pero no como algo regular, vamos a decir, ¿no? Mm. Y el dolor, comparándolo con uno aislado, con una plástica del cruzado aislada. No, tampoco, tampoco. Si en pacientes aprensivos, digamos.
es como que es un poroto en contra, vamos a decir, pero porque tienen otra cicatriz, digamos, ¿no? Pero en general, digamos, es como uno tiene que hacer de cuenta, bueno, yo le estoy haciendo este gesto extra, pero es como si no le estuviera haciendo nada. Y manejarlo igual y decirle lo mismo que le decís al paciente, sobre todo en pacientes aprensivos que los tenés que empujar un poquito, no plantearle esto como que es una situación extra y que, ¿entendés? No, esto es lo que hacemos siempre y todos los pacientes con esto se recuperan rápido, no cuidarlo de más para que no te haga después una rigidez, ¿no? Que es una complicación nefasta, porque aunque hagas todo bien, hay pacientes que hacen rigidez en extensión, digamos, no llegan a la extensión completa y es una situación a veces muy difícil de resolver, ¿no? Perfecto. Por mi parte, Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Creo que, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, José? interesante la charla. Vos sabés que era una situación, lo de ver la revisión de la ruptura, una lesión después de un injerto de ligamento cruzado anterior. Sí, Me acuerdo también que cuando una de las fracturas más comunes en la cátedra era y creo que en todos los servicios son las fracturas de muñeca y de tobillo. Creo que esta, cuando más frecuente, parece a propósito, a veces lesiones más frecuentes, es como si fuera que la gente menosprecia y lee menos. Y donde más complicaciones tenían los postoperatorios era justamente la cirugía de muñeca y de tobillo, que aparentemente ya uno podría decir la gente ya tiene más experiencia y tendría que haber menos problemas, pero al final otra vez era lo que más problemas tenía. Y yo creo que está pasando en la reconstrucción del ligamento cruzado, que creo que se está menospreciando. Y los cirujanos creo que lo toman más superficialmente el problema. Es como si fuera que ya lo hago todos los días y yo creo que voy a ser más efectivo con la técnica con la que haya. Yo creo que al revés, cuando más, y sobre todo las personas jóvenes que están empezando recién, cuando más frecuente es, más uno tiene que leer, porque se encuentra con complicaciones, los mismos se siguen encontrando con complicaciones. Y no sé si eso te pasa a vos también, Enrique. Por supuesto que a vos no, pero vos cómo ves a las personas, no sé si te contacto con cirujanos más jóvenes, que en vez de hacerlo mejor, muchas veces por menospreciar la cirugía lo hace peor. No sé si te suele pasar eso, pero yo por lo menos en la cátedra lo veía muy frecuentemente. No sé si entendés lo que te dije. sí, sí, totalmente. Es decir, hay, hay diferentes personalidades entre los cirujanos también. Hay gente que es muy conservadora, hay gente que es demasiado radical en el sentido de cambiar de un día para el otro de técnica, porque ven un trabajo y ya cambian todo de un día para el otro. Hay que buscar un término medio, digamos, ¿no? Es decir, yo veo acá pacientes operados con técnicas ya consideradas obsoletas en la literatura y bueno, el médico dice, bueno, a mí con esto me va bien, yo sigo haciendo esto. Y bueno, no es reprochable, pero es como que si las cosas van bien, fenómeno, pero si no, es una situación que te juega en contra como para tener que explicar después por qué hiciste esto y no esto otro, digamos, ¿no? Es decir, lógicamente nosotros nos tenemos que basar en trabajos con evidencia comprobada, seguir las directrices de los trabajos multicéntricos con un gran número de casos que sería imposible para cualquiera de nosotros tener, darle el matiz de la experiencia personal, de cómo fue lo que viste en el transcurso de tu carrera y en el transcurso de tu historia como médico con esa técnica, y qué cosas aplicarías y qué cosas no, porque sabes que no funcionaron, pero uno tiene que de alguna manera, si se dedica a algo puntual, no puede no leer, vamos a decir, ¿no? Es como... si no, dedícate a otra cosa, si no vas a tratar de mantenerte
actualizado y brindarle al paciente lo que considerás que es lo mejor en base a tu estudio, a tu experiencia y a lo que va surgiendo en el mundo como evidencia de buenos resultados, lógicamente, ¿no? Así que sí, estudiar es indispensable, como si no No, estaríamos todavía con el arco y la flecha. obviamente. ¿No? Como que cada uno se va haciendo más, se va guiando más por, no solo por experiencia, sino por la frecuencia que uno se va confiando cada vez más, como que lo toma cada vez menos, no sé si menos en serio, pero sí con mucha superficialidad. Por lo menos yo veía eso, ¿verdad? Cosas que tendría que ser, por la frecuencia, tendría que ser mejor tratada, resulta que más se complicaba. Era todo lo contrario. Claro, lo lógico es que uno abarque una serie de patologías, vamos a decir, o de regiones y se mantenga actualizado por ahí. Es decir, sobre todo ahora que es tan sencillo, porque digamos, no es que hay que ir a la biblioteca o esperar que te llegue la revista por correo. Ahora es bastante sencillo mantenerse actualizado y leer y estudiar. Y bueno, hay que dedicarle, lógicamente, parte de tu tiempo libre al, al estudio, ¿no? Es indispensable para saber qué es lo que qué es lo mejor que le puedo ofrecer al paciente que confía en mí. Exacto. Y bueno, hoy tuvimos visita de muchos kinesiólogos, lo cual es importante también que ellos conozcan que no todas las cirugías de rodilla, de reparación de ligamento cruzado son iguales y que tienen que consultar de vez en cuando con su cirujano, porque muchas veces son por los servicios, en el caso tuyo, la obra social acá, por los seguros médicos, que la gente asiste a kinesiólogos que probablemente el mismo cirujano no lo conozca, ¿verdad? Pero es importante que los kinesiólogos enteren de lo que se está haciendo, lo que hace ese cirujano para poder rehabilitar mejor al paciente. Acá hay unos cuantos, así que sería interesante que asista a este tipo de charlas porque para ellos es muy provechoso también, sobre todo para conocer algunas técnicas que no se conocen. Enrique, tenemos un nuevo ciclo, la idea de la educación médica continua. Hoy tenemos el target bien dirigido a los fellowships que están conmigo en el Hospital Universitario San Lorenzo. De ellos es la responsabilidad de mantener esta charla. Creo que para hacer un inicio creo que está muy bien, se dedicaron bastante los muchachos. Hoy no tuve que trabajar tanto, gracias a la visita del doctor Rubén Morel, un lindo caso. Y bueno, estaríamos hablando para las próximas charlas, Enrique, cómo lo haríamos, con qué haríamos, cómo podríamos mejorar cada una de estas cosas para, como vos decir, tener un lugar más para hacer una revisión del conocimiento y una actualización. Enrique, no sé Genial. qué. Bueno, yo encantado de acompañarlos, de apoyarlos en esta iniciativa que tienen y lo que pueda ayudarles, cuenten conmigo. José, sentite libre de pasarles mi WhatsApp si alguien tiene alguna duda y quiere consultarme, con todo gusto lo respondemos. Incluso hay un grupo, ¿verdad? Hay un grupo de los fellows, ¿verdad? Sí, Si quieren subir casos al grupo de WhatsApp, yo encantado de darles mi opinión y asesorarlo de qué haría. ¿Mm? perfecto. Esta charla también va a ser levantada en el grupo. Gracias, profesor. Bien. Esta, esta charla también va a ser pasada en el grupo para que los que no pudieron asistir hoy lo puedan hacer en diferido y también con el derecho de que puedan poner su cuestionario a disposición para que nosotros podamos responderle. Bien. Totalmente abierto a lo que dispongan y digamos, y vemos cómo se va desarrollando el año. ¿Mm? Perfecto. Enrique, muchas gracias, no te quitamos más tu tiempo. No, por favor, Sé que tenés encantado. una agenda
¿Está? Y Gracias, muchas gracias Enrique. una vez más. Gracias, Rubén. Muy buen caso para empezar. Gracias, gracias a vos. Gracias, profe. Gracias, Gracias, muchachos, por la gracias, invitación. Rubén. Gracias a la gente que Gracias, profesor. participó. Nos vemos para la próxima jornada que será anunciada por los doctores Mesa, Araujo, Mónica Costa, Aarón, Ariel. Bueno, muchas gracias. José Medina también. Muchas gracias. Chao, muchachos. Gracias, José. Chao, chao.